Si nos preguntamos cuál es la situación de la libertad de prensa en México, debemos analizar ciertos datos para poder comprender cómo está este asunto. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras elaboró una clasificación y puntuación acerca de la libertad de prensa de 180 países. Adivinen en qué lugar está México. El lugar 127 de 180 países. Es decir, que de acuerdo a los criterios o la metodología de Reporteros Sin Fronteras, estamos en una situación difícil porque la puntuación de México es de 47.57. Es decir, que los indicadores político, económico, el legislativo, el social y la de seguridad es muy crítico en el territorio mexicano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de análisis político, contextos mediáticos con Ramón Chekmalum. Hoy vamos a platicar sobre el Día Mundial de la Libertad de Prensa que se conmemoró el pasado 3 de mayo. Este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993 y por objetivo tiene celebrar los principios fundamentales de la libertad de prensa, por ejemplo, en el que todos los mexicanos, los ciudadanos del mundo, tienen el derecho de expresar sus ideas y opiniones sobre los diferentes temas públicos, ya sea en el ámbito económico, social, político y cultural, en los diferentes medios o plataformas existentes, las revistas digitales e impresas, las páginas de noticias, actualmente las redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram o en su caso WhatsApp, que es donde la mayoría de los ciudadanos del mundo comparten información. Y el segundo tema importante que debemos recordar en este Día Mundial de la Libertad de Prensa es evaluar la situación de la libertad de prensa en el mundo. Cómo está el contexto de los medios de comunicación en cada país, cómo se desempeñan los periodistas, si tienen cierta garantía a su seguridad al momento de desempeñar la investigación periodística y sobre todo que los medios de comunicación tengan esa libertad o esa autonomía para opinar sobre diferentes temas. También debemos recordar la defensa de los medios de comunicación de los atentados contra su independencia. Bien sabemos o han escuchado en los medios digitales que algunos gobiernos reprimen a los medios de comunicación, a los periodistas, porque están expresando o alguna opinión o idea acerca de su gobierno, de su política, de sus programas que afectan a sus ciudadanos o que cumplen ciertos intereses en el proceso. Y por lo tanto los medios de comunicación critican estos temas y los gobiernos censuran, limitan y bloquean a los medios de comunicación o a los propios periodistas. Entonces, el Día Mundial de la Libertad de Prensa se deben recordar esos elementos. Y por último, rendir homenaje a los periodistas que han perdido la vida en el cumplimiento de su deber. Aquellos periodistas que han sido asesinados por el simple hecho de investigar un caso, de esclarecer los hechos y darle a los oyentes, a los radioescucha, a los lectores de las diferentes revistas, impresas, periódicos, una información bien construida, bien estructurada, capaz de informar de manera veraz los hechos que han ocurrido sobre un incidente social, político, económico o cultural. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos legales de la libertad de prensa en México? El artículo 5 y 6 constitucional de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que la libertad de expresión es un derecho humano básico, constitucional, fundamental e inherente y necesario a la naturaleza humana. Y por lo tanto, el gobierno mexicano debe garantizar las condiciones para que los medios de comunicación y sus actores, como son los periodistas, los comunicólogos, los youtubers,
los facebookeros en este caso, que cada vez las páginas en Facebook están tomando mucha relevancia al momento de informar ciertos temas políticos, económicos y culturales. El gobierno mexicano debe garantizar este contexto en el buen desempeño del ejercicio periodístico y el papel de los medios de comunicación para informar lo que está pasando, lo que ocurre cada día. Si nos preguntamos cuál es la situación de la libertad de prensa en México, debemos analizar ciertos datos para poder comprender cómo está este asunto. Por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras elaboró una clasificación y puntuación acerca de la libertad de prensa de 180 países. Adivinen en qué lugar está México. El lugar 127 de 180 países. Es decir, que de acuerdo a los criterios o la metodología de Reporteros Sin Fronteras, estamos en una situación difícil porque la puntuación de México es de 47.57. Es decir, que los indicadores político, económico, el legislativo, el social y la de seguridad es muy crítico en el territorio mexicano. De manera resumida podemos hablar del indicador político, se refiere a la capacidad de los medios de comunicación y los periodistas de opinar a favor acerca de temas que se están debatiendo, por ejemplo, en el Congreso, como la reforma eléctrica o en su caso la revocación de mandato que se llevó a cabo este año, ¿no? Entonces es esa posibilidad que tienen los medios de comunicación y los periodistas de expresar sus ideas y opiniones, y que hay diferentes plataformas para hacerlo, las redes sociales, los medios impresos o las revistas digitales en su caso. Ahora, en el indicador económico se refiere, por ejemplo, en la capacidad de los medios de comunicación de solventar sus actividades periodísticas de investigación. Es decir, que si algún gobierno, alguna organización contrata a medios de comunicación para promover ciertos programas, ciertos proyectos, no debe condicionarlos, ¿no? Y si los condiciona, eso significa que los medios de comunicación no tienen esa capacidad o esa solvencia económica para desarrollar de manera ética la profesión periodística, ¿no? Por ejemplo. Y el indicador legislativo se refiere si el gobierno mexicano o en México existe un marco normativo que protege a los medios de comunicación y a los periodistas. Y el indicador social se refiere a qué tan accesible son los propios medios de comunicación al dar espacio de expresión para los diferentes sectores sociales en México, ¿no? Las comunidades LGBT, los feministas, por ejemplo, los pueblos indígenas, qué tanta capacidad, por ejemplo, tienen ellos o qué tan accesibles son los medios de comunicación para darle voz, un espacio donde se puedan expresar estos grupos sociales, ¿no? Y el último indicador es el tema de seguridad. Por ejemplo, qué tan seguro es para los periodistas desempeñar esa labor en el territorio mexicano. Y pues bien sabemos que este último indicador en la cuestión de seguridad es muy complicado en el territorio mexicano para los periodistas. Estos 5 indicadores es lo que evalúa Reporteros Sin Fronteras y colocan a México en el lugar 127 de 180 países y una puntuación de 47.57, es decir, en una situación difícil. ¿Cuáles son los países que están mejor evaluados? Es decir, que hay una auténtica libertad de prensa. Entre los primeros países están Noruega, Dinamarca, Suecia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Portugal, Costa Rica, Lituania. Y entre los países peor evaluados, es decir, que en su territorio no hay las condiciones adecuadas para que los medios de comunicación tengan esa libertad de expresar sus ideas, opiniones a través de los reporteros o los periodistas, está Palestina, Siria, Irak, Cuba, Vietnam, China, Birmania, Turkmenistán, Irán, Eritrea, Corea del Norte. Son estos 10 países que no existen las condiciones adecuadas para que los medios de comunicación se desenvuelven y que los periodistas tengan esa libertad de opinión, expresar ideas, ya sea a favor o en contra de la posición oficial del gobierno. En lo general,
Eso es la situación de la libertad de prensa a nivel mundial. Ahora, analicemos un poquito más por qué México ocupa este lugar, 127 de 180 países y una puntuación de 47.57. Una situación difícil, de acuerdo a los criterios de Reporteros Sin Fronteras. México ha sido un lugar donde se asesinan periodistas. Por ejemplo, los últimos hechos que han ocurrido es de los periodistas José Luis Gamboa, Margarito Esquivel, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Jorge Camero, Juan Carlos Muñiz y Armando Linares. Y recientemente, si bien recuerdan, en Chiapas fue asesinado Freddy López Arévalo, que con un arma de fuego fue interceptado por un hombre cuando llegaba a su domicilio en San Cristóbal de las Casas. Son uno de los eventos que han ocurrido, por ejemplo, en el país. Y de acuerdo a un dato de El Financiero, durante los 3 primeros años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, han sido asesinados 47 periodistas y 94 defensores de los derechos humanos en el país, según reconoció el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas. Así está el contexto de la libertad de prensa a nivel mundial y en el país. En México ocupamos el lugar 127 de 180 países y una puntuación de 47.57, una situación difícil para los medios de comunicación y para los periodistas.